Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos en el día de hoy a empezar con una nueva clase de la introducción. En este caso vamos a ver la introducción de las doctrinas de la gracia. Lamentablemente en esta oportunidad no vamos a contar con el power del televisor, pero tienen apuntes, ¿ya? En el cual ahí hay unos mapas y una figura, ¿ya? Y hay una cita célebre, digamos, ¿ya? Para que ustedes las puedan seguir en la hojita. Y lo interesante de todo esto, hermano, a pesar de todas estas cosas, esta clase se está grabando, así que cualquier duda, consulta, digamos, pueden retomar el video y de ahí pueden nuevamente volver a los textos y poder revisarlo un poquito más pausado, ¿ya? Así que le pedimos al Señor que nos pueda acompañar, porque este fue un hecho histórico muy importante, ¿ya? Y antes de considerar nuestros temas de la doctrina de la gracia directamente, lo que vamos a hacer es colocar eso que nosotros llamamos doctrinas de la gracia dentro de su contexto histórico, y al final vamos a clarificar algunos malos entendidos concernientes a estas doctrinas de la gracia. Ahí en el apunte ustedes tienen un mapa político de Europa en el siglo XVI. Y esto es importante porque ahí ustedes tienen en verde la extensión del imperio de Carlos V de España, y a su vez también era rey llamado Carlos V del Sacro Imperio Romano, germánico, que en conjunto con la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? En ese tiempo había una unión estrecha entre el Estado y la Iglesia, dominaban gran parte de Europa, lo que ustedes tienen ahí en verde, ¿ya? Posteriormente, Lutero, al clavar sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, sin quererlo, creó un movimiento de la Reforma Protestante que creció rápidamente como una bola de nieve por el norte de Europa. ¿Ya? Esto era en el norte de Alemania, no siendo solo una disputa religiosa, sino que también pasó a ser política. Y por citar un ejemplo, por ejemplo, en Holanda, su independencia fue reconocida en el año 1648 por España, ¿ya? Es decir, había movimientos tanto de ideologías de tipo religioso, pero también habían ideas políticas que estaban trabajando conjuntamente. Vemos un color rojizo ahí en el mapa, ¿ya? Vemos a expandir el luteranismo, ¿cierto? Desde el norte de Alemania, ¿cierto? Esto a través de Wittenberg, ahí empezó a expandir todo esto. En color morado, ya que tienen ahí en el mapa, vemos a Calvino siguiendo la línea del protestantismo, que su teología se expande por Europa, principalmente al norte. Y ya a mediados del siglo XVII, donde vamos a estar centrados, ¿cierto?, con respecto a las doctrinas de la gracia, en el norte de Europa, ya vamos a encontrar tres movimientos protestantes, que eran los luteranos, los anabaptistas y los reformadores o calvinistas, ¿ya? Esto empezó a suceder en el norte de Europa, ¿ya? Y en resumen, esa es la situación política que había en ese tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto surge la figura de un personaje que es Jacobo Arminio, un pastor y teólogo holandés que nació en el año 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Calvino. Él nació en el 1509 y murió en el 1564, y cuyo nombre ha quedado ligado al sistema teológico que se opone precisamente al calvinismo. Arminio tuvo su preparación teológica por quien fuera sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro Beza, así que la preparación teológica de Arminio fue profundamente calvinista. Y sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, comenzó a tener conflictos con la postura calvinista que tenían los holandeses en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los hombres.
Ahora, es muy importante para nosotros, para que no hagamos una caricatura de lo que Arminio realmente enseñaba, es muy importante de tratar de hacer las distinciones de lugar, para que podamos entender mejor qué era lo que Arminio realmente enseñaba. Arminio concordaba con los calvinistas en que, ahí tienen las citas para que puedan seguir, el libre albedrío del hombre, y vamos a citar literalmente a Arminio, no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo, debilitado, sino que también ha sido cautivo, destruido y perdido. De tal manera que el libre albedrío humano, según Arminio, es totalmente inútil a menos que sea asistido por la gracia. De acuerdo a Arminio, debido al oscurecimiento y la perversidad del corazón, el hombre ha quedado en un estado de impotencia moral. Y volvemos a citar a Arminio, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien, a menos que sea libertado por el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, eso dice Jacobo Arminio. De manera que en este punto Arminio concordaba con Agustín de Hipona, concordaba con Lutero, concordaba con Calvino. De hecho, Arminio apreciaba enormemente los comentarios de Calvino y apreciaba enormemente sus instituciones. El punto controversial radicaba en el hecho de que Arminio enseñaba que aunque el pecador necesita de la gracia de Dios para salvarse, escuchen esto, la gracia por sí sola no aseguraba la salvación de nadie. El punto de diferencia entre Arminio y Agustín, Lutero y Calvino es que aunque él enseñaba que la gracia era necesaria para salvarse, al mismo tiempo enseñaba que la gracia por sí sola no aseguraba la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es necesaria, pero la gracia no es suficiente. Dice él, y citamos otra vez a Arminio, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar y aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle el corazón a la puerta que toca el corazón. De modo que si el pecador no responde al llamado del Evangelio, la culpa es enteramente suya. Y eso nosotros los calvinistas decimos, amén Arminio, estamos totalmente de acuerdo contigo. O sea, si el pecador rechaza la gracia de Dios, si el pecador rechaza el Evangelio, la culpa es enteramente de él. Ahora, ¿qué si el pecador acepta el Evangelio? Ahora, ¿qué si el pecador abraza a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe? En otras palabras, ¿de quién depende al final de cuentas la salvación de los pecadores? Ese es el punto que está en juego aquí. Arminio responde que la salvación, escuchen esto, que la salvación depende en última instancia de la decisión humana, no de la soberanía de Dios. Y sin embargo, aún así, él continúa insistiendo que la salvación es un regalo de pura gracia. Y para explicar su punto, él da la siguiente ilustración. Eso lo tienen en su apunte también. Dice él, imaginémonos a un hombre rico que ayuda con sus bienes a un pordiosero para que pueda mantener a su familia. Ahí tienen una imagen de un pordiosero para poder entender todo esto. La pregunta de Arminio es la siguiente: ¿dejaría de ser un regalo de pura gracia por el hecho que el mendigo tiene que extender su mano para recibir lo que se le ofrece? Podemos decir con propiedad que la limosna depende parcialmente de la liberalidad del donante que la da, pero que depende también parcialmente de la libertad del receptor por el hecho de que este último tiene que extender la mano para recibir el beneficio. Esa es la ilustración de Arminio. Lo mismo ocurre con la salvación, dice él.
Dios ofrece de pura gracia la salvación, pero el pecador debe extender la mano para recibirla. El pecador debe recibir la gracia por medio de la fe. El problema de este ejemplo que Arminio está poniendo por delante es que, escuchen esto, es que presupone una necesidad que el mendigo entiende conscientemente que necesita y que él desea suplir. Pero con el pecador no es así. O sea, cuando usted va donde un mendigo que no tiene cómo mantener a su familia, él sabe que es un mendigo, él sabe que necesita la donación del individuo que la da. Él quiere que le den la donación y por eso extiende su mano para recibirla. El problema es que cuando hablamos de la salvación, no podemos equiparar una ilustración con otra, porque el pecador no sabe en la condición que está, ni tampoco quiere ser salvado. Esa es la diferencia. Así que mientras Arminio enseñaba que Dios predestinó a todos aquellos que ya Dios sabía de antemano que iban a creer, los calvinistas afirmaban que los elegidos ejercen fe porque fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Ahora noten, mis hermanos, que el foco del debate no era si había predestinación o no. Tanto los arminianos y los calvinistas creen en la predestinación. La diferencia es cuál es la base de esa predestinación, cuál es la base de esa elección. A pesar de eso, en 1603, Arminio fue llamado a asumir la cátedra de teología de la Universidad Holandesa de Leiden, donde sus doctrinas opuestas al calvinismo fueron conocidas de las que ya anteriormente habían sido hechas, y trajo como consecuencia un enfrentamiento más abierto entre Arminio y los calvinistas, y de manera más particular con un teólogo de la universidad llamado Francisco Gomaro. Entre tanto, Arminio muere en 1609, no pudiendo defender públicamente sus tesis. Sus seguidores fueron acusados de herejía, por lo que ellos presentaron a los Estados de Holanda un memorial de protesta, en inglés Remonstrance. Por eso los arminianos originalmente fueron llamados remonstrantes, siendo representados por su discípulo más preeminente de Arminio, llamado Simón Episcopius, para que en la confesión de fe de Heidelberg, que había abrazado el Estado holandés con respecto a la teología de la soberanía de Dios, fuera cambiada en 5 puntos. Esta protesta del grupo arminiano puede ser resumida básicamente en los siguientes puntos, y esas las tienen en sus apuntes. Número 1, elección. Dice que la elección de salvar a aquellos que habían de creer y perseverar en la fe y en la obediencia a la fe es el decreto eterno y total de la elección para la salvación. Es decir, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. O sea, Dios ve de antemano. Este decide creer y perseverar hasta el fin por su propia voluntad y por eso lo elige. O sea, Dios dice, puse al pastor Manuel de ejemplo aquí, dice, yo sé que Manuel Rivas va a creer y perseverar por su propia voluntad. Elijo Manuel Rivas. Eso es lo que está diciendo. 2. La expiación. Dice que Dios, cuando a Él le toca, ha querido comunicar por igual a todos los hombres aquellos beneficios que se obtienen por la muerte de Cristo, pero el hecho de que algunos obtengan el perdón de los pecados y la vida eterna y otros no, depende de su libre voluntad, la cual se une a la gracia que se ofrece sin distinción. Es decir, Cristo murió, y esto es importante, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre en forma general, por todo el mundo, aunque solo los creyentes por su libre voluntad son salvados. O sea,
Cristo no murió por nadie en particular. Cristo no murió para salvar a nadie en particular. Cristo murió para crear un sistema que haga posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de nadie. 3. Depravación. La voluntad humana podría poner en acción su libre e innata fuerza, esto es, podría de sí misma querer y elegir, o no querer y no elegir, toda suerte de bienes que se le presentasen. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia divina es una gracia potencial que posibilita la salvación, y el hombre con su libre voluntad tiene que tomar de esta gracia. En otras palabras, el hombre nunca llega a ser tan corrompido por el pecado que no pueda creer salvíficamente en el Evangelio cuando es puesto delante de él. O sea, ellos entienden que el hombre, aparte de su libre voluntad, necesita además de la gracia para salvarse. Número 4, regeneración. Regeneración dice que la gracia y la voluntad libre son las causas que obran, esto es importante, juntamente el comienzo de la conversión. Dios no ayuda eficazmente a la voluntad del hombre para la conversión, sino que cuando la voluntad del hombre se mueva a sí misma y se determina a ello. ¿Esto qué significa? Que es una salvación sinergista, donde actúan juntamente la gracia del Dios y la voluntad del hombre. Por lo tanto, la gracia puede ser resistida. Y último punto, número 5, perseverancia. La perseverancia de los creyentes no es fruto de la elección o un don de Dios adquirido por la muerte de Cristo, sino una condición del nuevo pacto, que el hombre para su elección y justificación decisiva debe cumplir con su libre voluntad. Es decir, que es en el creyente que descansa el mantenerse a sí mismo en un estado de gracia. Al mantener su fe, aquellos que fallan en este punto caerán y se perderán en el infierno. Aunque podemos decir en el día de hoy que hay muchos grupos de arminianos, y algunos arminianos increíblemente creen en la perseverancia final de los santos, o sea, que no todos creen que la salvación se pierde, pero podríamos decir que la mayoría sí lo cree. Ahora bien, aunque los arminianos citan las Escrituras para probar sus puntos, J.I. Packer observa que este sistema teológico descansa en realidad en la base de dos principios filosóficos. Primer principio, la soberanía absoluta de Dios es incompatible con la libertad y responsabilidad humana. Si Dios es absolutamente soberano, el hombre no puede ser libre, el hombre no puede ser responsable. Ahora noten que esto es una postura filosófica, no necesariamente una postura bíblica. En segundo lugar, la habilidad limita la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si una persona no tiene la habilidad de creer, tampoco tiene la obligación de hacerlo. La habilidad limita la obligación. Vamos a ver esto más adelante cuando veamos la gracia irresistible. Recuerden, hermanos, que en esta parte estamos dando solamente un recuento histórico y no estamos tratando de probar dónde están los problemas de estos puntos. Estos dos principios, dice Packer, los arminianos sacan dos conclusiones. La primera es, ya que la Biblia considera la fe como un acto libre y responsable, esta no puede ser causada por Dios, sino que tiene que ser ejercida independientemente de Él. Si la fe es un acto libre y responsable, Dios no puede mover eficazmente a nadie a creer, porque entonces deja de ser un acto libre, deja de ser un acto responsable. La segunda es, ya que la Biblia considera la fe como algo obligatorio de parte de aquellos que escuchan el Evangelio, la habilidad de creer debe ser universal. Nosotros vemos en Hechos capítulo 17, versículo 31, cuando Pablo dice que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
Si Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, entonces la habilidad de creer y arrepentirse debe ser universal. ¿Cómo puede ser posible que Dios mande o llame a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan si Dios ya sabe de antemano que no pueden hacerlo? Veremos esto cuando veamos la gracia irresistible. Esto es básicamente, hermanos, lo que enseña el arminianismo. Esta disputa entre calvinistas y arminianos en el interior del círculo reformado trajo como consecuencia la convocación de un sínodo convocado por el gobernador de Holanda llamado Mauricio de Nassau, al cual fueron invitadas casi todas las iglesias nacionales reformadas. Es decir, este sínodo fue celebrado desde el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo del año 1619. Fue un sínodo bastante largo que se llevó a cabo en la ciudad de Dordrecht, o de una manera más coloquial, la ciudad de Dort. Estuvieron presentes 84 delegados holandeses, 18 comisionados seculares, así como 27 delegados de varios estados de Alemania, de Suiza, de Inglaterra y de Escocia. Dice un historiador que fue un concilio sin paralelos en la historia del protestantismo. Después de 154 sesiones que se llevaron a cabo durante un lapso de 7 meses, los cánones del Sínodo de Dort fueron redactados como reaccionarios en respuesta, condenando la posición arminiana, saliendo a la luz las enseñanzas que han sido conocidas desde entonces como las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Ahora, esperamos que este recuento histórico haya quedado claro. Ahora vamos a ver algo sorprendente. Ahí en su hojita tienen una figura de un tulipán, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo sorprendente. Algunas personas creen que el acróstico TULIP es un resumen del Sínodo de Dort. No, mis hermanos, ese es un error histórico. El acróstico TULIP no es exactamente lo que enseñan los cánones del Sínodo de Dort. Y eso es importante porque esto debe movernos a tratar de leer el Sínodo de Dort directamente. Porque yo no puedo resumir en un simple acróstico lo que se habló allí. ¿Dónde y cuándo surge el TULIP? Ahora viene otra parte que puede ser sorprendente. Hasta el año 1913 aproximadamente nunca nadie había usado el acróstico TULIP para explicar las doctrinas del Sínodo de Dort. Este acróstico apareció en una revista de alguien que dice haber escuchado este acróstico en una conferencia que se dio en el año 1905. O sea, hasta este punto nadie había usado TULIP para resumir los cánones del Sínodo de Dort. Ahora, ¿qué es el TULIP? Bueno, TULIP es en inglés tulipán, por eso es que los calvinistas usan el tulipán como su flor característica. La flor de los arminianos es la margarita. Pero el TULIP es básicamente el acróstico de, en inglés, Total Depravity, depravación total, Unconditional Election, elección incondicional, Limited Atonement, expiación limitada, Irresistible Grace, gracia irresistible, Perseverance of the Saints, perseverancia de los santos. Y a pesar, mis hermanos, de la popularidad del TULIP y a pesar de su utilidad, no solamente no resume en realidad con precisión los cánones del Sínodo de Dort, sino que lamentablemente puede dar lugar a malos entendidos. Y vamos a proponer más adelante otro acróstico que puede ser más potable aún para otra persona que esté tratando de entender qué es exactamente lo que los calvinistas enseñamos. Por otro lado, definitivamente la confusión del TULIP añade problemas a lo que ya muchos tienen ya con las doctrinas de la gracia. Y es por eso que en este tiempo vamos a clarificar algunos aspectos erróneos, o sea, personas que creen erróneamente lo que el calvinismo enseña, que no enseña, y esperamos que sea de utilidad para lo que vamos a hacer más adelante. Así que, mis hermanos, vamos a ver 4 malos entendidos con respecto al calvinismo. Y eso también lo tienen en su hojita.
Primer mal entendido. El calvinismo no niega el libre albedrío. Hermanos amados, el calvinismo no niega el libre albedrío. Y para probar este punto vamos a citar el documento calvinista más preciso que alguna vez se haya escrito en toda la historia de la teología. La Confesión de Fe de Westminster, que fue escrita en 1643 a 1646. En el capítulo 9, dedicado al libre albedrío, en el párrafo 1 dice que Dios ha dotado a la voluntad del hombre de aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. El hombre es un ser libre, dicen los autores de la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 3, hablando sobre el decreto eterno de Dios, ellos son todavía más claros. Dicen un tono similar: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Por lo que vemos, mis hermanos, la Confesión de Fe de Westminster es muy clara cuando dice: el hombre tiene libre albedrío. Y cuando Dios trae a un hombre eficazmente a la salvación, Dios no forza ese libre albedrío. Ahora, si esto es así, ¿por qué hay una percepción tan generalizada de que los calvinistas negamos el libre albedrío? La razón, mis hermanos, es porque esta expresión no siempre ha significado lo mismo. Esa expresión no ha sido usada en debates teológicos con el mismo significado. En la Confesión de Westminster, esta frase equivale a responsabilidad moral. ¿Es el hombre un ser libre moralmente hablando? Sí, porque cada vez que actúa, hace lo que quiere. Cada actuación que el hombre hace, lo hace porque quiere. De hecho, una persona puede ser forzada a tomar una decisión, pero aún a pesar de eso, cuando toma una decisión, es su decisión. Así que el hombre siempre actúa libremente. Nosotros decimos que el hombre tiene libre albedrío en el sentido que no somos títeres de fuerzas externas que nos obligan a tomar decisiones que tomamos y actuar de la manera como actuamos. Ahora no olviden, mis hermanos, que la Confesión de Fe de Westminster se escribió en el siglo XVII, 1642, 1647, donde fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la Catedral de Westminster, donde salió la Confesión de Fe, el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Pero en el siglo XVI, 100 años antes de Westminster, el debate sobre el libre albedrío giraba en torno a otra cosa. Lo que se estaba debatiendo en ese momento histórico no era si el hombre poseía responsabilidad moral, porque Calvino, Lutero, Agustín antes que ellos nunca negaron tal cosa. Lo que se estaba discutiendo era cuál había sido el efecto de la caída sobre la voluntad del hombre. ¿Es nuestra voluntad esclavizada al pecado y a Satanás? ¿O poseemos todavía la capacidad de inclinarnos libremente hacia Dios? Eso era lo que se estaba discutiendo en el siglo XVI. Todos los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, estaban de acuerdo que el hombre era moralmente responsable de sus acciones y por lo tanto creían en el libre albedrío en ese sentido, pero al mismo tiempo afirmaban que los hombres nacen como esclavos de Satanás y del pecado. Y por lo tanto son incapaces de creer y de arrepentirse, a menos que Dios los liberte de la esclavitud del pecado. En su libro Disquisición sobre el libre albedrío, Erasmo de Rotterdam decía que la controversia central entre Roma y Lutero era si el hombre había nacido esclavo del pecado o no.
En su libro para rebatir a Erasmo, titulado El albedrío esclavo, Lutero, que por cierto dice palabras bien duras contra Erasmo en ese libro, sin embargo Lutero alabó a Erasmo por haber entendido y tenido una percepción que muchos en Roma no tuvieron, al darse cuenta que ese era en verdad el asunto esencial de la controversia. Es el hombre libre en esencia, que el pecado no lo obliga a pecar. El hombre es moralmente responsable, pero cada vez que el pecador toma una decisión, es hacia el pecado, no es hacia Dios. Eso era lo que los reformadores afirmaban. Más adelante Calvino también escribió un libro titulado La esclavitud y liberación de la voluntad, en que Calvino volvía a insistir en que el libre albedrío del hombre no era libre después de la caída porque era esclavizado al pecado. Es por eso que Calvino encuentra desafortunada la expresión libre albedrío y así lo enseña en la institución. Sin embargo, es interesante que Calvino aclara en su institución que cuando se usa el término libre albedrío para señalar que el hombre es moralmente responsable de sus acciones, entonces él está de acuerdo, dice él, que tenemos libre albedrío. Sí lo está diciendo en ese sentido, porque el hombre, dice Calvino, y cito, siempre actúa según su voluntad y no bajo coacción. Entonces, mis hermanos, primera pregunta, ¿creemos los calvinistas en el libre albedrío, sí o no? Depende. Si lo que están preguntando es si después de la caída el hombre posee la capacidad natural de inclinar su voluntad hacia Dios y en contra del pecado, la respuesta es no. Nosotros no creemos en el libre albedrío en ese sentido. Ahora, si lo que están preguntando es si el hombre siempre actúa como un agente moralmente responsable, la respuesta entonces sí, creemos en el libre albedrío. Agustín de Hipona, 11 siglos antes, resolvió el problema diciendo: el hombre en su estado caído tiene libre albedrío, pero carece de libertad. El hombre en su estado caído tiene libre albedrío, pero carece de libertad. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora noten allí que Jesucristo no está diciendo a ninguno se le permite venir a mí. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que Él está diciendo es ninguno querrá venir, ninguno es capaz de venir porque no quiere venir. Por ejemplo, si ponemos a un buitre y a un canario escoger libremente entre carroña y alpiste, el buitre libremente, usando su libre albedrío, siempre escogerá la carroña. El canario libremente, usando su libre albedrío, siempre escogerá el alpiste. La única manera que podemos lograr que el buitre libremente escoja el alpiste es canarizándolo, es cambiando su naturaleza. Pero de lo contrario siempre elegirá la carroña porque esa es su naturaleza. Eso es básicamente lo que los calvinistas enseñamos al respecto. Segundo malentendido, el calvinismo no enseña que los pecadores son salvos en contra de su voluntad. Una vez un profesor de teología dijo: yo no puedo creer en una doctrina que enseña que los pecadores son llevados pataleando hacia Dios. No, el calvinismo no enseña eso. Este punto se deriva lógicamente del anterior. Si el calvinismo afirma la libre voluntad humana, tiene que afirmar también que la obra del Espíritu Santo en el pecador no violenta la libertad para traernos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquí citamos nuevamente la Confesión de Fe de Westminster, la cual señala en el párrafo 1, capítulo 10, dice así: a todos aquellos a quienes Dios
ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y su Espíritu. Aquí los autores nos explican que como el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra, entonces añaden, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Vamos a hablar de eso cuando veamos la gracia irresistible. Pero amado hermano, cuando tú te convertiste a Cristo, te arrepentiste del pecado y le diste la espalda al pecado, tú lo hiciste libremente. Dios no te violentó, Dios no te forzó a venir a Cristo. Así que en vez de anular nuestra libertad para salvarnos, lo que hace el Espíritu Santo es libertarnos de la esclavitud del pecado, para que nuestra voluntad pueda ser libre en el más alto sentido de la palabra. Así que cada uno de nosotros vino libremente a Cristo cuando nos arrepentimos y creímos. Aunque fuimos llamados a salvación con un llamado eficaz, con un llamado irresistible, Dios no tuvo que forzarnos para ello. De hecho, algunos arminianos llaman la doctrina de la gracia irresistible violación divina. Dios viola al pecador, dicen ellos. No, Dios no viola al pecador. Dios nos proveyó simplemente de una nueva naturaleza que libremente desea inclinarse hacia Él y en contra del pecado. Como bien señala Greg Foster en su libro El gozo del calvinismo, que fue de ayuda para estas clarificaciones, él dice, es verdad que desde el punto de vista calvinista el Espíritu Santo no pide nuestro permiso antes de obrar en ese cambio de corazón. Y gracias al Señor que no pide permiso, porque si no, no le hubiéramos dado permiso. O sea, es verdad, Dios no pide permiso para hacer este cambio de corazón, pero ese cambio que Él opera nos hace más libres, no menos. Tercer mal entendido. El calvinismo no enseña lo que muchos entienden por total depravación. Este es un punto donde el tulip se presta a confusión. Como decíamos en algún momento, no fue hasta el siglo XX cuando alguien publicó este acróstico, y este acróstico tuvieron que tomar la T para poder tomar total depravación. El problema con esta expresión es el mismo que hemos señalado del libre albedrío, y es que transmite o puede transmitir una idea distorsionada de lo que los reformadores enseñaron basados en las Escrituras sobre la condición humana caída. Cuando una persona escucha en el día de hoy que un hombre está totalmente depravado, naturalmente lo que las personas tienden a pensar es que nosotros estamos enseñando de que el hombre es incapaz de hacer cualquier cosa buena en cualquier sentido. Ahora, mis hermanos, ¿eso es lo que enseña la Biblia con respecto al hombre no regenerado? A pesar de que el hombre está en un estado caído, el hombre sigue portando la imagen de Dios en una forma distorsionada. En Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso fue después de la caída. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, que los gentiles, que los paganos, que conocen a Dios, que no conocen a Dios, que no tienen ley, en ocasiones hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y el Señor Jesucristo enseñó claramente que incluso los hombres malos dan buenas cosas a sus hijos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 7, versículo 9? Hablando de la oración dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo que la Biblia realmente enseña, y el calvinismo concuerda, es que a raíz de la caída, todas las facultades del hombre quedaron tan dañadas que no podemos acercarnos a Dios en nuestra propia naturaleza, ni podemos hacer absolutamente nada que sea bueno en el más alto sentido y absoluto del término.
Mis hermanos, para que una obra sea realmente buena, debe ser hecha principalmente ¿para quién? Para la gloria de Dios, y ningún inconverso va a hacer eso. O sea, en el más alto y absoluto sentido del término, ninguna persona hace una cosa buena. Por eso Pablo en este sentido en Romanos capítulo 3, citando el Salmo 14, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora, mis hermanos, hay personas no regeneradas que por lo menos externamente mantienen su voto matrimonial. Hay personas que cuando no son regeneradas, esas cosas no las hacen para la gloria de Dios en el más alto sentido de ese término. ¿Qué queremos decir con esto? Que es mejor cumplir una promesa que no cumplirla. Es mejor que un impío se ocupe de sus hijos a que no lo haga. Es mejor que un inconverso se guarde de la mujer ajena, se guarde del adulterio y guarde aunque sea externamente el voto matrimonial. Es por esa razón que algunos teólogos han tratado de transmitir la enseñanza bíblica al respecto usando una terminología diferente. En vez de llamarle total depravación, Roger Nichols, un teólogo, él prefiere llamarle depravación radical y penetrante, porque él dice que la depravación humana ha penetrado en el intelecto y en los afectos y en la voluntad humana. Es una corrupción que ha penetrado en todos los aspectos de nuestra personalidad. Nuestro ya difunto hermano R.C. Sproul prefiere llamarle corrupción radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz, lo que la Biblia dice que el hombre está corrompido desde su raíz. Sproul dijo que la única razón por la que no le gustó llamarle corrupción radical es porque las siglas en inglés son RC, como su nombre, porque es Radical Corruption. Por eso Sproul propone, en vez de llamarle tulip, prefiere llamarle rulip, Radical Corruption, en vez de Total Depravation. Y de hecho, él va a hacer otro cambio para que el tulip termine siendo rulep. Pero eso lo veremos más adelante. Y cuarto y último punto. Cuarto mal entendido. El elemento más característico o distintivo del calvinismo no es la soberanía de Dios ni la predestinación, sino su doctrina del Espíritu Santo. Y sé que eso va a sonar muy extraño. Ahora, vamos a hacer una aclaración. No estamos negando que el calvinismo exalte en gran manera la soberanía de Dios. No estamos negando que el calvinismo enseñe claramente la doctrina de la predestinación. Pero tanto una doctrina como la otra fueron enseñadas y sistematizadas 11 siglos antes por Calvino, por Agustín de Hipona. Por eso es que algunos teólogos llaman la doctrina agustiniana de la predestinación, no la doctrina calvinista de la predestinación. Lo que realmente distingue a Calvino como teólogo y al calvinismo como sistema teológico es la peculiaridad de su enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo. O como dice Greg Foster, lo que hace el calvinismo peculiarmente calvinista no es su doctrina sobre la obra del Padre de la elección, sino su doctrina de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y veremos eso cuando más adelante veamos la gracia irresistible. Así que, mis hermanos, de manera que el calvinismo no niega la existencia del libre albedrío, el calvinismo no enseña que los hombres sean salvos en contra de su voluntad, el calvinismo no enseña que algunos se entienden como depravación total, y su rasgo más distintivo y más característico no es la soberanía de Dios o la predestinación, sino la doctrina del Espíritu Santo. Y no me gustaría concluir antes de citar a Charles Spurgeon, y dice así: no hay tal cosa como predicar a Cristo y a Él crucificado, a menos que prediquemos lo que hoy en día se llama la doctrina calvinista. El calvinismo no es otra cosa que el Evangelio. No creo que podamos predicar el Evangelio si no predicamos la justificación de la fe,
por la fe sin las obras, ni a menos que prediquemos la soberanía de Dios en su dispensación de la gracia, ni a menos que exaltemos el amor que elige y que no se puede cambiar, eterno e inmutable y conquistador de Jehová. Tampoco pienso que podamos predicar el Evangelio a menos que lo basemos sobre la redención especial y particular de su pueblo escogido y elegido que Cristo llevó a cabo en la cruz. Tampoco podemos comprender un Evangelio que permite que los santos se aparten de manera definitiva después de haber sido llamados y deja que los hijos de Dios se quemen en el fuego de la condenación después de haber creído una vez en Jesús. Dice Spurgeon: yo aborrezco un Evangelio así. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de calvinismo, estamos hablando simplemente del Evangelio de la gracia, que nos fue dada, como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis hermanos, la idea de todo esto es que no salgamos de aquí siendo mejores teólogos con mucho conocimiento, sino más bien en mejores adoradores, ya que eso es lo que Dios busca, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén.